Segunda causa de tabla, vista de la causa ROL 6437. Requirente Pesqueras Centro Sur S.p.A. Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto a la frase «la denuncia así formulada constituirá presunción de haberse cometido la infracción», contenida en el artículo 125, numeral 1, tercer párrafo de la Ley General de Pesca y Acuicultura, decreto número 430/1991, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley 18.892. Tiene la palabra el relator Lino Rifo. Muchas gracias, señora presidenta. Afujas 1, Pesquera Centro Sur, Sociedad por Acciones, ha accionado inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del precepto ya antes anunciado, en el marco de una gestión judicial pendiente que se sigue ante la Corte de Apelaciones de Concepción. Argumenta en torno a efectos contrarios a la Carta Fundamental que genera la aplicación de tal precepto desde vulneraciones al artículo 19, numeral 3 de la Constitución, en cuanto se vulnera el derecho a la igual protección a la ley en el ejercicio de los derechos, el derecho a un procedimiento de investigación racional y justo y el derecho a la presunción de inocencia. Expone que en noviembre del año 2015 fue denunciada por un inspector del Servicio Nacional de Pesca por infracción a los artículos 63, letra B, y 113 de la Ley General de Pesca y al artículo 15 del Decreto Supremo 129 de 2013 del Ministerio de Economía. Dicha denuncia fue tramitada ante el segundo juzgado de letras de Coronel en un juicio sumario especial que culminó en septiembre del año 2018 con sentencia que la sancionó a una multa de 30 unidades tributarias mensuales, considerando a su juicio la presunción del artículo 125 impugnado como elemento central del fallo. Ante ello, en diciembre del año 2018 presentó un recurso de apelación para ante la Corte de Apelaciones de Concepción, actualmente pendiente de resolución. Expone en relación al conflicto de constitucionalidad denunciado que la sentencia de primera instancia que le sancionó con una multa de 30 unidades tributarias mensuales se sostuvo en el artículo 125 que viene cuestionando, que establece que la denuncia del funcionario a cargo de la fiscalización de Cernapesca constituye una presunción de comisión de la infracción. Comenta que dicha norma contempla una presunción improcedente que produce efectos contrarios a la Carta Fundamental, en cuanto toda presunción legal debe sostenerse en un hecho que permita ser indiciario de la infracción y solo a partir de ello presumir un hecho desconocido al tenor de lo dispuesto en el artículo 19, numeral 3 de la Constitución. En autos, la presunción resulta caprichosa o sin fundamento al carecer de densidad justificatoria suficiente para operar como una presunción. Ella se sostiene en un hecho procesalmente débil y que es la denuncia efectuada por los funcionarios públicos habilitados. No obstante, tal aparente hecho indiciario no permite sostener la presunción en cuanto la denuncia no es un acto de inspección complejo que pueda sentar las bases de una deducción, sino que un mero acto de comunicación de un hecho que solo tiene por finalidad poner en conocimiento de la autoridad judicial la ocurrencia de eventuales infracciones a normas regulatorias. Señala que si bien las presunciones de derecho son prohibidas expresamente por la Constitución en el plano punitivo, ello no significa que las presunciones legales sean por sí constitucionales, pues para respetar el estatuto constitucional han de fundarse razonablemente. De no serlo, como en autos, se ubica en una posición de privilegio a la administración sin fundamentos. Atribuirle presunción legal a la denuncia ubicaría a la denunciada en una posición de indefensión, atribuyéndole un beneficio a la administración, vulnerando las condiciones elementales de un procedimiento justo y racional. Señala igualmente, por último, que a la especie se afecta la presunción de inocencia. Expone que es carga de la administración, por medio de sus procesos de fiscalización, formular una acusación en contra del administrado por vulneración de leyes y reglamentos, y que presumir la responsabilidad legal del denunciado solo viene a eximir a los órganos del Estado de cumplir sus mandatos legales. Conferido traslado a las demás partes de la gestión pendiente y a los órganos constitucionalmente interesados, el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura evacúa traslado según consta Fojas 231, abogando por el rechazo del libelo de Fojas 1. Señala en este sentido, en primer lugar, que el precepto impugnado no resulta decisivo en la gestión sublite, atendido el hecho de que existe prueba documental que acredita los hechos y existe un reconocimiento expreso de aquellos por parte del infractor, lo cual es consignado a la sentencia del Tribunal de Primera Instancia. En segundo lugar, expone que la presunción de veracidad del artículo 125, numeral primero, inciso final de la ley de pesca antes referida, se vincula directamente con la calidad de ministro de fe de los fiscalizadores consagrada en el artículo 122 del mismo cuerpo normativo, precepto que no fue impugnado en autos y por ende tal requerimiento de inaplicabilidad adolece de un defecto en su planteamiento.
En tercer lugar, señala que el ordenamiento jurídico pesquero es un derecho administrativo especial e implica la imposición de una serie de deberes que deben ser cumplidos por quienes están sometidos a un estatuto específico por la actividad económica que realizan, con el objetivo de asegurar la conservación y el uso sustentable de los recursos hidrobiológicos. En el caso de autos, el requerente no dio cumplimiento a su obligación de entregar información fidedigna, lo que se considera de mayor gravedad. Sin la presunción de veracidad que está contemplada en el artículo en cuestión, la Administración señala vería seriamente reducidas sus posibilidades probatorias y con ello dificultaría la sujeción a la ley de determinadas actividades. Estos últimos se encuentran en directa relación con los principios de eficiencia y eficacia que debe observar la Administración sin que ello en ningún caso lleve a transgredir las garantías de un debido proceso. Expone igualmente que la estructura de este procedimiento resguarda las posibilidades de un juicio contradictorio, posibilitando el derecho a un juez natural, independiente e imparcial, emplazamiento válido, derecho a las defensas, y como así también a contradecir y a rendir pruebas, recursos igualmente, satisfaciéndose entonces la garantía fundamental del artículo 19, numeral 3 de la Constitución. Igualmente, en último lugar, señala que en lo que respecta a la presunción de inocencia supuestamente infringida, se expone que malamente puede invocarse aquella cuando la propia Carta Fundamental establece que determinados derechos y libertades pueden ser restringidos en virtud de la conservación del medio ambiente. La presunción de inocencia se aplica de manera distinta en el ámbito administrativo a diferencia del plano penal, y así las cosas, contrariamente a lo que pretende el requerente, expone el estatuto particular al que se encuentra sometido, determina que no se proyecten de la misma forma todas las garantías del ámbito penal al de las infracciones de carácter meramente administrativo. Es todo cuanto se puede señalar, señora presidenta. Muchas gracias. Se comunica a los señores abogados que se ha reducido el tiempo para alegar en 5 minutos, por lo tanto cuentan con 15 minutos sin perjuicio de algunos minutos adicionales para redondearse si lo necesitan. Por la parte requerente y por 15 minutos tiene la palabra don Tomás Jordán Díaz. Con la venia del excelentísimo tribunal y por su intermedio, señora presidenta, los ministros, voy a circunscribir mi alegato básicamente al efecto inconstitucional que se produce con la aplicación de la parte, el párrafo tercero del numeral 1 del 125, que el enunciado que dice: la denuncia así formulada constituirá una presunción de haberse cometido la infracción. El caso y los hechos tienen que ver con que Pesquera Centro Sur, mi representada, es multada por ser una pesca en un examen de documento, un examen documental en el cual se detecta una disconformidad entre un apartado que se dice lugar de destino de la pesca y el comprador. Por lo tanto, en lugar de destino aparece un centro de congelado en vez de decir el nombre del comprador propiamente tal. En ese sentido, Cernapesca dice que en el apartado lugar de destino debería haberse indicado el nombre del comprador y no el lugar o la planta de congelado. En consecuencia, hay una disconformidad en los documentos, juicio Cernapesca, y por lo tanto, multa sanciona a la empresa, y en el juicio, en el segundo juzgado de Coronel, el tribunal confirma esta presunción, porque por lo tanto dice, acá hay un hecho reconocido que es la disconformidad, y por lo tanto opera la presunción del artículo 125. Me explico. La Pesquera Centro Sur nunca ha desconocido que hay una disconformidad entre lo declarado y el comprador, por una razón bastante sencilla. Porque el comprador, que es Costera, una empresa de nombre Costera, no tiene planta de congelado. Entonces, cuando compra la pesca, la envía a esta planta de congelado distinta a ella. En el formulario, que hasta hace un tiempo atrás era manual, es decir, en papel, aparecía un apartado que dice lugar de destino. En ese lugar de destino, en vez de incorporar el nombre de la compradora, como señalé, se señala a dónde fue a parar la pesca. Pero teniendo claro que el comprador, como no tenía planta de congelado, lo envía a ese lugar. ¿Por qué es importante? Porque la jurisprudencia de la Corte de Apelación de Concepción y hoy día Cernapesca, cuando le piden el sistema hoy día informatizado indicar el lugar de destino, se debe indicar el lugar de depósito, no el comprador. En cambio que hace 3 años atrás, en el año 2015, 4 años atrás, cuando indicó el lugar de destino y puso el lugar de depósito, que era esta planta de congelado, lo declaró disconforme.
Ok. ¿Por qué es importante esto en el procedimiento? Porque el juzgado de coronel, cuando conoce, abre la etapa probatoria, Pesquera Centro Sur presenta testigos que acreditan esto, que en el fin definitiva, la planta compradora, o sea, el comprador no tenía planta congelada y por lo tanto lo envía a este lugar, es un error más bien del Cernapesca que no toma en consideración este hecho puntual. Y por lo tanto acredita que el comprador era X y que se envió al planta congelado B. El juzgado dice no ha acreditado la presunción y por lo tanto condena, multa a la empresa pesquera a través de la presunción del 125. ¿Por qué es importante esto? Porque a nuestro juicio, este efecto, que hoy día está en la Corte de Apelación de Concepción conociéndose, produce efectos inconstitucionales muy concretos. ¿Y a partir de qué hecho? Y voy a una sentencia que dictó el Tribunal Constitucional hace poco, la 446, conociendo sobre la misma hipótesis del 125, que estableció un estándar para la cual la presunción sea constitucional. ¿Okay? Y aquí hay dos menciones que me gustaría hacer. Una, que el tribunal siempre ha dicho, las presunciones de derecho son inconstitucionales. Pero las presunciones simplemente legales no son a priori inconstitucionales porque admiten prueba en contrario. Pero también cabe precisar que no toda presunción simplemente legal es constitucional, siempre y cuando solo será constitucional si cumple el estándar que el propio tribunal ha fijado para que sea constitucional. Me explico. La presunción tiene dos elementos, un hecho basal y un hecho presumido. Para que opere la presunción, se ha exigido que el hecho basal sea acreditado. Y una vez que el hecho basal sea acreditado, opera la presunción. Ejemplo claro en la sentencia 2495 del 2013, en la cual hay un juicio sanitario y la norma civil, por reclamación, dice que el juez dará por acreditado una vez que se haya acreditado en el juicio sanitario la infracción. Por lo tanto, el hecho basal permite probar en el caso civil. Entonces opera la presunción, acreditado el hecho basal, se presume la infracción propiamente tal. Acá, en el 125, tenemos que dice, la denuncia si formulada permitirá acreditar la infracción. Entonces el tribunal, en la sentencia 446, hace un zoom, ¿a qué es aquella denuncia que cumple el estándar constitucional? Lo hace tanto el voto de mayoría como el voto de minoría. ¿Y qué dice el tribunal en sus considerando? Varias cuestiones. Una, que la denuncia tiene que cumplir un estándar de verificar que se haya cometido la infracción. Es decir, no solamente basta ir, no solamente basta cotejar, sino acreditar que se haya infraccionado una norma regulatoria. Esto conlleva una siguiente conclusión, que es que el funcionario que hace ministro de fe tiene que comprobar la infracción. ¿Por qué es importante acá? Porque el tribunal dice no caben las meras interpretaciones de los funcionarios para que haya una infracción, sino que tiene que comprobarse la infracción. Cuando yo tengo dos documentos y hay disconformidad entre ellos, eso, por el solo hecho de cotejarlo, no acredita ninguna infracción. Solo da cuenta de que hay una disconformidad. Cuando se le explica que la disconformidad no es tal, sino que la empresa que compradora no tiene planta congelada y por lo tanto se envía hacia allá, Cernapesca no toma en consideración ese elemento, sino que dice, como hay disconformidad, porque yo creo que en el lugar de destino debería decir la empresa compradora y no donde está depositado, hay infracción. Por lo tanto, opera una especie de responsabilidad objetiva respecto de hay disconformidad, hay infracción. ¿Pero qué dice el tribunal? Que no, que el funcionario tiene que acreditar la infracción propiamente tal. Después Cernapesca en su informe dice, pero bueno, opera como ministro de fe. Pero es que el tribunal dice, ok, cuando hay un ministro de fe que intermedia, es más alto el estándar que se le debe exigir para que acredite la infracción. Por lo tanto, debe verificar, debe probar y el ministro de fe, al actuar, debe actuar con un estándar mayor. Y cuarto, el tribunal dice una cuestión muy importante, que no basta con eso para dar por aplicada la presunción, porque en juicio también la administración debe probar en la etapa probatoria, debe acreditar lo que señala la presunción, o sea, volver a probar la presunción. ¿Y qué hace Cernapesca en el juicio? Presenta los mismos documentos. Es decir, los documentos que dan cuenta de la infracción son los que presenta
en el juicio. Y 2, va el ministro de fe a declarar como testigo. Por lo tanto, él acredita su propia acreditación. En consecuencia, la Pesquera Centro Sur en el juicio acredita en contrario y Cernapesca presenta los mismos documentos, acompaña la citación, acompaña la denuncia y va a declarar el ministro de fe. Es decir, la presunción se acredita a través de la propia presunción. ¿Qué consecuencias trae esto a nuestro juicio del debido proceso? Que la presunción no cumple el estándar que exige el tribunal llamado inspección. El acto fiscalizatorio de la administración debe cumplir el estándar de inspección, que es verificar, comprobar más alto estándar si es del ministro de fe y que se acredite en juicio con otros medios de prueba distintos a los que dan cuenta de la presunción. En consecuencia, si nosotros examinamos eso y que hoy día está a fallarse en la Corte de Apelaciones, hay una situación procesal desnivelada en perjuicio de la empresa Pesquera Centro Sur. Porque la presunción que se sostiene en una denuncia, que la denuncia no cumple el estándar de inspección, sirve de base para sancionar a la empresa. En consecuencia, el acceso a igualdad en materia procesal, de inciso primero, el 19 número 3, no se cumple porque se establece una desigualación en favor de la administración no justificada. Porque distinto sería, y aquí cito el caso de la sentencia 446, Cernapesca acompaña en juicio 18 documentos que acreditan la presunción. Y acá acompaña los mismos. Es decir, la misma presunción, en el caso del 446, es constitucional porque la denuncia tiene el estándar suficiente de acreditar el hecho. Por lo tanto, el hecho basal permite presumir la responsabilidad. Pero en el caso en concreto, acá, el hecho basal sostenido en la denuncia que realizó Cernapesca a Pesquera Centro Sur se sostiene en un hecho muy débil. Si ustedes revisan la denuncia, tiene 3 páginas. Relata este cotejo desconforme y indica que hay ciertas normas que no se cumplieron. Básicamente 2 obligaciones. Que sea fidedigna la información y que sea transparente. Y la obligación de informar. Pero no indica en ninguna manera cuál norma regulatoria, ya sea legal o reglamentaria, señala que en el lugar de destino se debe indicar el comprador. Si no dice nada, esa hipótesis de incumplimiento de normativa regulatoria la crea el funcionario. No, revisada la denuncia, no dice en ninguna parte que lugar de destino existe una regulación en que el lugar de destino debe decir comprador. No. Y aquí vuelvo a lo que el propio tribunal dice. No bastan las meras apreciaciones del funcionario para dar por acreditada la infracción. Basta probar objetivamente que se cometió una infracción para que la denuncia tenga el valor de presunción. En consecuencia, si estamos en una situación procesal desigual entre las partes, necesariamente no va a haber un debido proceso, ni una justa ni racional investigación. Porque Pesquera Centro Sur, en materia procesal, en materia de prueba, tiene una carga de la prueba que es mayor que la de la administración, no porque opere la presunción, sino porque corre a favor de ella una presunción débil e igual vale lo mismo que si fuera fuerte. Y por lo tanto, la desigualación entre partes es más notoria a partir de eso. Y en consecuencia, al no operar la presunción de manera correcta, de acuerdo al propio estándar que el tribunal ha señalado, hay una infracción a la presunción de inocencia. Porque al final se le está presumiendo culpable a través de una fórmula que no cumple el estándar constitucional, que es el estándar de la denuncia, cumpla un estándar denso de que valga como inspección propiamente tal. En resumen, el enunciado del 125 establece que la presunción, así formulada, valdrá o permitirá probar la infracción. La pregunta que nos tenemos que hacer, y voy cerrando la idea, es: ¿toda presunción es constitucional en su aplicación o solo serán aquellas en este caso, las denuncias, cumplan con el estándar que el propio tribunal ha indicado para que lo sean? Y ahí distinguimos entre las denuncias que no cumplen el estándar de inspección y las denuncias que sí cumplen el estándar de inspección. La del 446, en la sentencia de su señoría excelentísima, cumple el estándar de inspección, porque es densa en cuanto a que acreditó los hechos que dieron lugar a la infracción propiamente tal. En la sentencia 2495 del 2013,
El juicio sanitario permitió acreditar el hecho, lo cual le permite al juez civil presumir la responsabilidad. Pero en el caso concreto, la inspección, la denuncia propiamente tal, es un mero cotejo sin acreditar por qué razones se produce la disconformidad. Y eso mismo se acompaña en juicio y esos mismos documentos es la prueba de la etapa probatoria, más la declaración del ministro de Fe. Es decir, esa denuncia propiamente tal, a nuestro juicio, no cumple el estándar de denuncia, inspección exigido por el propio tribunal, infraccionando el debido proceso en razón de que ubica a las partes en una desigual posición jurídica procesal. En consecuencia, se puede declarar la inaplicabilidad del 125, párrafo tercero, número 1, en el caso concreto, que es la apelación ante la Corte de Apelaciones de Concepción. Muchas gracias, señoría excelentísima. Gracias a usted. Por el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura y por 15 minutos tiene la palabra don Felipe Ruiz Muñoz. Muchas gracias. Buenos días, su señoría excelentísima. Previo a entrar al fondo del asunto controvertido, resulta sumamente relevante entender la manera en la que se realiza la fiscalización en materia pesquera. Porque si uno piensa lo que conoce de la fiscalización pesquera, se podrá imaginar que los funcionarios de Cernapesca están principalmente en una caleta o en un lugar donde se está sacando, transportando la pesca, que sería como lo más natural. Sin embargo, con 4.000 kilómetros de costa, resulta fundamental las obligaciones que se establecen en la Ley de Pesca, en particular en el título 5, en relación con la entrega de información, ¿ya? La entrega de información es el esqueleto de cómo se fiscaliza la actividad pesquera, porque desde el momento en que el recurso sale del agua hasta que es exportado, hasta que llega a un consumidor o un destinatario final, nosotros somos capaces de poder saber a través de esta obligación que pesa sobre todos los actores del sector pesquero, cuál es la cadena de trazabilidad que ha tenido este recurso. En particular, el artículo 63, que es parte de este título 5 de la Ley de Pesca, o la Ley General de Pesca y Acuicultura, establece la obligación precisa para armadores industriales y artesanales, para comercializadores y transformadores, que son los principales actores en materia pesquera, de entregar información de sus capturas, remitiéndose a un reglamento que está contenido en el Decreto Supremo 129 de 2013 del Ministerio de Economía. En particular, señala que el armador industrial, como es el caso del requiriente en este caso, debe declarar el destino de las capturas y en el caso en que estas capturas sean efectuadas en algún régimen especial, deben también declararlo así. Es decir, la obligación que pesa sobre el armador industrial es informar el destino de las capturas. Ahora bien, esto tiene relevancia ¿para qué? Tiene relevancia para el control de cuotas, por ejemplo, pero también para determinar el origen legal de los recursos. El mismo artículo 63, ese inciso sexto, señala que toda captura, recurso hidrobiológico, el desembarque, el abastecimiento y la comercialización deberá tener origen legal, entendiendo por tal aquellos que son capturados, adquiridos, procesados, comercializados cumpliendo con la normativa legal vigente y con los tratados internacionales, ¿ya? Entonces, a propósito de esta facultad, de esta obligación que pesa sobre la entrega de información, la Ley General de Pesca y Acuicultura reconoce facultades expresas para el Servicio Nacional de Pesca en materia de fiscalización documental. Si miramos el artículo 122, en la letra F, podemos ver que el servicio está facultado en su labor de fiscalización para requerir y examinar toda la documentación que se relacione con la actividad pesquera extractiva, ¿ya? Lo mismo también en la letra H del artículo 122 de la Ley de Pesca. En cuanto se faculta para requerir a los fiscalizados bajo declaración jurada, informes de traslado, cosecha, todo esto con la finalidad única de saber y de que el Servicio Nacional de Pesca pueda saber desde dónde sale la captura y hacia dónde va. A mayor abundamiento, la relevancia ya está marcada respecto a esta obligación y por lo mismo también que existen sanciones e infracciones específicas. El artículo 65 se refiere a la acreditación de origen legal. El artículo 113, que es la materia de denuncia en el juicio sublite. El artículo 113A. Todos se refieren a la obligación de entrega de información y a la importancia que tienen. La información se entrega en la forma en la que establece la ley, el reglamento y las resoluciones del servicio cuando está facultado para hacerlo. Sostener esta tesis de que no hay un acto de fiscalización acá
nos llevaría a un absurdo de que no podríamos controvertir o no podríamos controlar de ninguna manera la actividad pesquera, puesto que es imposible que todos los funcionarios estén en todas las caletas y siguiendo toda la ruta de trazabilidad hasta la exportación de manera presencial. Por lo tanto, la forma documental y a través de la documentación tributaria principalmente es como sabemos efectivamente cómo se mueven estos recursos. En este sentido, se ha entendido también por este excelentísimo tribunal en la sentencia 4.446 de junio de 2019 que esta calidad que pesa sobre los fiscalizadores, o sea, que detenta a los fiscalizadores de ser ministros de fe, se refiere a la constatación o a las situaciones que verifiquen o ratifiquen por sus propios medios. Si yo verifico como funcionario de Cernapesca la documentación y veo que hay un error, y que más bien no hay un error, sino que directamente hay una falsedad respecto a esta obligación de entrega de información, por supuesto que se está verificando que se constituye, que hay una infracción. Es más, el artículo 63 también de la Ley General de Pesca y una norma que es repetida también, reiterada por el artículo 15 del Decreto Supremo 129 que ya he citado, señalan que la información debe ser entregada de forma oportuna, debe ser fidedigna y debe ser veraz. Es decir, tiene también ciertos estándares que tiene que cumplir. A lo que ha hecho referencia la requiriente tiene que ver más bien con temas de fondo, porque en este caso no se ha podido establecer cuál es el efecto inconstitucional. El efecto inconstitucional que se está alegando acá es que hay una vulneración al debido proceso. Sin embargo, de una revisión de la causa que se tiene a la vista, es posible verificar que hubo un debido emplazamiento. Se emitió una citación en la cual se le comunica al infractor cuál es la infracción que ha cometido. Se le emplaza para que concurra al tribunal debidamente. Concurre patrocinado por un abogado. Realiza sus descargos de manera escrita. Aporta testigos. Aporta 2 testigos a la causa. Y otra cosa es que el infractor en esta causa reconoce expresamente los hechos. Los reconoce. Entonces, ¿dónde está el efecto inconstitucional de la presunción que se está impugnando? Porque aquí no hay un efecto de la presunción. Incluso si uno mira la sentencia del Tribunal Acuo en la causa sublite, puede ver que el considerando se remite expresamente al hecho de que no se ha controvertido la infracción. Porque aquí lo que hay es una interpretación que el infractor tuvo distinta a la que hace Cernapesca, pero eso es un tema de fondo que le corresponde a los jueces del fondo resolver. En este caso no se ha podido acreditar dónde está este efecto inconstitucional. Por lo tanto, no es efectivo y la premisa más básica de este requerimiento se constituye en que existe este efecto y este efecto no existe. Como digo, todas las garantías del debido proceso han sido respetadas, incluso más, el régimen sancionatorio de la Ley de Pesca, su procedimiento contempla la aplicación también de los títulos 1 y 2 del Código de Procedimiento Civil. El título 2 contiene precisamente la posibilidad de que se aporten todo tipo de pruebas sin ninguna limitación. Y eso se ha cumplido a totalidad en esta causa. Por lo mismo, no tiene sustento la alegación que se está haciendo. Por lo tanto, no se produce este efecto, ya que en este caso se constata que hay una infracción porque la información que se entregó no cumplía con los requisitos, porque efectivamente se estaba señalando que el destino de las capturas era uno distinto al cual efectivamente se fue, y eso constituye una hipótesis de riesgo para nosotros. Lo anterior determina, por lo tanto, que no se produce este efecto contrario a la Constitución. No es efectivo que haya habido indefensión y sin que se diera aplicación al precepto impugnado, de todas maneras, con la prueba rendida y se acreditaba de manera contundente la comisión de la infracción. Porque no solamente la documentación que aportó el Cernapesca, sino que además es el reconocimiento expreso que hace el denunciado de estos hechos. Por lo tanto, el efecto constitucional no se produce y el precepto impugnado tampoco tiene el efecto determinante de ser decisivo, porque si obviáramos esta presunción, de todas maneras el tribunal habría podido formar la convicción de que se cometió esta infracción. Como decía, otro tema distinto es que se discrepa en la interpretación del criterio que utilizó el tribunal de primera instancia en torno a la ponderación de la prueba rendida o a la aplicación de la normativa. Lo cual, como señalé, es una discusión que corresponde al fondo y, por lo tanto, solicito que se rechace el requerimiento de inaplicabilidad por no cumplir con los supuestos básicos que tienen que ver con el efecto inconstitucional, que no se produce, y también con el hecho de ser decisivo para el caso puntual, que tampoco se produce, porque, como he señalado y he sostenido, esto se tiene por acreditado. Con eso termino mi alegato, su señoría excelentísima.
Muchas gracias. Señores ministros, ¿tienen preguntas que hacer a los abogados? No siendo así, termina la vista de esta causa. Muchas gracias.